Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. San Juan capítulo 19 verso 30. Imposible escribir esto sin derramar una lágrima. Ahora sí, todo estaba completo. Satanás ya no podría acusar a Dios de su amor y perdón a los seres humanos. Bendiciones a todos, hoy les traigo un video titulado, ¿Por qué Dios no eliminó al diablo? Y el misterio detrás del sacrificio de Jesús. A través de la historia, el ser humano se hizo muchas preguntas relacionadas con Dios. Preguntas tales como: ¿por qué existe el mal? ¿Por qué Dios no destruyó al diablo desde el principio? ¿Por qué Jesús tuvo que morir en una cruz? ¿No podía Dios simplemente perdonarnos sin tanto sufrimiento? Estas preguntas no son nuevas. Se las hizo el ser humano por siglos. Son preguntas reales y dolorosas y merecen una respuesta sincera y profunda, y sobre todo, comprensible. Antes de continuar te pido como siempre, que te suscribas, comentes, compartas y le des un fuerte like, muchas gracias. Ahora sí, continuemos. Hoy quiero contarte una historia. No una de religión, sino una historia de propósito. Una historia de amor, de justicia y de sangre. La historia de un Dios que pudo evitar el dolor, pero eligió amar hasta las últimas consecuencias. Para entenderlo mejor, voy a ir tratando de responder algunas preguntas al respecto. Primera pregunta: ¿quién es el diablo y por qué existe? Mucho antes de que el mundo existiera, hubo una rebelión. No en la tierra, sino en el cielo. La Biblia nos cuenta que uno de los ángeles más hermosos, llamado Lucifer, se llenó de orgullo. El profeta Isaías capítulo 14 verso 13 y 14 lo describe así: tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Acá vemos que Lucifer quiso ser como Dios, no le bastó servir, quiso gobernar. Y con él, arrastró a una tercera parte de los ángeles según Apocalipsis capítulo 12 verso 4. Y entonces, Dios lo expulsó del cielo. Lucifer se convirtió en Satanás, el adversario. Pero, ¿por qué no lo destruyó en vez de solo expulsarlo? ¿Por qué lo dejó suelto, si sabía el daño que causaría? Porque Dios no creó robots. Creó seres libres. Con voluntad. Y para que el amor sea real, tiene que haber elección individual. Eliminar al diablo en ese instante hubiera sido eliminar la posibilidad de elección. Y sin elección, no hay amor, solo obediencia forzada. Dios no iba a permitir que ni Satanás, ni ningún ángel lo acusara de dictador, ni de que Dios los obligaba a obedecer y a amarlo. Dios eligió el camino más largo, pero también el más profundo. El amor no se impone, el amor se ofrece, cada uno decide si lo toma o no, inclusive los ángeles. Si bien en la Biblia no se habla de las leyes y ordenanzas que Dios estableció en el cielo, podemos entender o sacar una conclusión al respecto. ¿Y por qué digo que en el cielo tendría que haber leyes establecidas por Dios? Por la misma razón que estableció leyes y promesas para el ser humano. Sería imprudente pensar que Dios creó su reino celestial y no estableció leyes y promesas ahí. Porque ningún reino se rige sin leyes. Y las leyes y promesas que Dios le dio a Moisés para su pueblo, eran muy diferentes a las leyes y promesas de Dios en el cielo. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios para el ser humano son leyes para una especie caída, una especie que podía morir. Pero las leyes del cielo eran y son leyes para un pueblo celestial en santidad. Entonces, partiendo de que las leyes celestiales son diferentes a la ley de Dios para los humanos, podemos entender algunas cosas, como por ejemplo, no sabemos si en las leyes celestiales, Dios le prometió bajo juramento, eternidad y libertad a todos los ángeles, incluyendo a ese ángel llamado Lucifer, el cual significa lucero. Si fue así, entonces los ángeles inclusive Lucifer jamás podrían morir ni ser encarcelados, pues Dios les prometió eternidad y libertad. Aclaro algo, esto es simple y llanamente una opinión personal. Esa es la única respuesta que tengo a la eternidad e inmortalidad de Lucifer, que a pesar que él pecó contra Dios, Dios no lo destruyó, por haber prometido bajo juramento, eternidad y libertad para todos los ángeles,
Y Dios no puede ir en contra de sus propias promesas y leyes. Pero, en la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 23 vemos que dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si Lucifer pecó y la paga del pecado es la muerte, ¿por qué Dios no lo mató? Bueno, pues por la posible promesa de eternidad y libertad que Dios le dio a los ángeles. Pero también dice en Apocalipsis capítulo 20 verso 1 y 2, vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, aceptando la posible promesa de eternidad y libertad a los ángeles, y ya que Dios no podía matar a Lucifer aún habiendo pecado, porque no lo ató con cadenas, como dice en Apocalipsis, así no dañaba a la humanidad. Pues por la misma posible promesa de eternidad y libertad para todos los ángeles. Pero entonces, como en Apocalipsis 20, dice que Satanás sí puede ser atado. Bueno, pues en el Apocalipsis Dios juzga a Satanás por los pecados y males que hizo en este mundo. Y es juzgado y atado, bajo las leyes de Dios a este mundo. Y en este mundo, Dios solo otorga eternidad y libertad, por medio de Jesús. Y Satanás nada tiene que ver con Jesús. En resumen, es muy probable que en el cielo exista una promesa de eternidad y libertad de parte de Dios para todos los ángeles, y por tal promesa, Dios no mató ni prendió con cadenas a Satanás, ya que Dios no puede ir en contra de su palabra. Pero en el día del juicio a este mundo, Dios sí va a encadenar a Satanás y sí va a arrojarlo al lago de fuego, el cual es la muerte segunda, recibiendo así la paga por su pecado. Teoría personal. Segunda pregunta. ¿Por qué no simplemente nos perdona y ya? Acá viene otra gran pregunta, ¿por qué no nos perdonó sin más? Sin cruz, sin sangre, sin dolor. Y la respuesta está en algo que todos entendemos, la justicia. Imagina esto, un hombre comete un crimen horrible. Llega ante el juez. Y el juez le dice, ¿sabes qué? Te perdono. Ándate a tu casa. ¿Eso sería justo? No, ¿verdad? Sería una burla al dolor de las víctimas. Porque el amor verdadero no anula la justicia, sino que la cumple. Dios es amor, pero también es justo. No puede simplemente mirar hacia otro lado. El pecado no es solo romper una regla, es destruir lo que Dios ama, la vida, la verdad, la pureza, la dignidad. Y ese pecado tiene consecuencias. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar. Y ahí entra el misterio de la cruz y la siguiente pregunta. Tercera pregunta. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué la cruz? Dios miró al mundo, lleno de pecado, de muerte, de maldad. Y no quiso dejarlo así. Pero tampoco podía ignorar la justicia. Entonces, en vez de castigarnos a nosotros, decidió tomar nuestro lugar. Juan capítulo 3 verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino, no solo como maestro, sino como sacrificio. Y fue a la cruz, voluntariamente. Isaías capítulo 53 verso 5 lo dice con fuerza, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Podía haber otro camino? Jesús mismo preguntó eso en Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Mateo 26 verso 39. Pero no había otra forma. El precio del pecado era la muerte. Y alguien inocente debía pagarlo, para que los culpables fuéramos libres. Alguien debía tomar nuestro lugar. En el Evangelio de San Lucas capítulo 4 verso 9 al 12 dice. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y, en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús ayunó 40 días y 40 noches, y luego del ayuno, se le presentó Satanás para tentarlo.
Y más allá de la tentación, podemos notar cómo Satanás usó la misma palabra de Dios para tentar a Jesús, pues Satanás sabe que Dios jamás haría algo fuera de su palabra. Entonces, como Satanás sabe que Dios estableció como paga por el pecado, la muerte, y si Dios tan solo nos perdonaba y listo. Satán iba a usar la propia palabra de Dios para acusarlo, le iba a decir, tú eres tan mentiroso como yo, pues estableciste en tu palabra que la paga del pecado sea la muerte, y ahora vienes y solo perdonas al ser humano. Estás actuando solo por amor y misericordia, pero no con tu justicia. O sea que estás contradiciendo tu misma palabra. Eso le diría Satanás a Dios si tan solo Él nos perdonaba sin que paguemos por el pecado. Y es ahí donde entra la cruz. Entra Jesús. Jesús no solo pagó por nosotros de manera simbólica, sino que literal. Él ante Dios se presentó con toda la culpabilidad del pecado. Cargó sobre sí el pecado que estaba sobre nosotros, recibió en su cuerpo el castigo que merecíamos nosotros. Y Dios se alejó de él, así como se alejó del ser humano, por culpa del pecado. Y estando en esa cruz, dijo las palabras más tristes que un ser humano podía decir, dijo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? San Mateo capítulo 27 verso 46. En estas palabras Jesús declaraba el abandono de Dios. Primera y única vez en la historia, donde Dios se separó de Jesús humano. Tal cual como se separó del ser humano al pecar. Ahora todo estaba cumplido. El castigo, la culpa, el pecado y la separación de Dios, todo en Jesús. Y una vez que todo eso se cumplió, Jesús selló su sacrificio con estas palabras. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. San Juan capítulo 19 verso 30. Imposible escribir esto sin derramar una lágrima. Ahora sí, todo estaba completo. Satanás ya no podría acusar a Dios de su amor y perdón a los seres humanos. Pues en Jesús actuó no solo con amor, sino también con justicia. Conclusión. En la cruz fue donde se encontraron el amor y la justicia de Dios. En la cruz se encuentra lo imposible. La justicia de Dios no fue negada. Fue cumplida. El amor de Dios no fue retenido. Fue derramado. Ningún otro método podía mostrar tanto amor. Ninguna otra forma podía reflejar cuán grave es el pecado. Y al mismo tiempo, cuán grande es el amor de Dios. La cruz no fue un accidente. Fue un plan. Cuarta pregunta. ¿Por qué no elimina a Satanás ahora? Entonces, si Jesús ya venció, ¿por qué el diablo sigue suelto? La Biblia enseña que Jesús lo derrotó en la cruz. Carta a los Colosenses capítulo 2 verso 15, pero su juicio final aún está por cumplirse, Apocalipsis capítulo 20 verso 10. ¿Y por qué esa espera? Porque Dios aún está dando tiempo. Tiempo para que más personas crean, se arrepientan, y vuelvan a casa. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hoy estás vivo, escuchando esto, es porque Dios todavía te está llamando. Tal vez está establecido por Dios en los cielos, un número exacto de seres humanos que deben existir, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios tiene todo minuciosamente planeado, y si aún no es el fin y el juicio a Satanás, es por algo. Pero su palabra dice que Dios es amor. Y ese amor sangró por vos. Jesús no tenía por qué venir. No lo obligaron, no lo forzaron. Él eligió. Eligió ser traicionado. Eligió ser golpeado. Eligió ser crucificado. Eligió ocupar nuestro lugar como pecador ante Dios. Todo, por amor. Y ese amor no es religioso. Es personal. Es por vos. No importa cuánto hayas fallado. No importa lo lejos que estés. Su sangre sigue teniendo poder. Su sangre sigue gritando te amo. Te pongo este ejemplo para entender el misterio.
Imagina a un rey justo, sabio y bueno. Un día, uno de sus hijos rompe la ley. Todos esperan el castigo. Él es el rey y no puede ignorar la justicia. Y entonces, el rey se quita la corona, se baja del trono, y toma el lugar de su hijo. Recibe el castigo, para salvarlo. Paga el precio, para restaurarlo. Y nadie puede acusarlo. Eso hizo Dios. No evitó el sufrimiento. Lo abrazó. Porque su amor va más allá del entendimiento. Quinta pregunta. ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer con esto? Tal vez quien escuche este video no crea en nada. O tal vez se siente confundido, perdido, culpable. Pero hoy, esa persona puede saber esto. Dios no está lejos. No es indiferente. Él vino, sufrió, murió, y resucitó. Y lo hizo por vos. Podés rechazarlo. Podés ignorarlo. Pero no podés decir que no te amó. Hoy te pregunto, ¿querés acercarte a Dios? ¿Querés ser perdonado y comenzar de nuevo? No es por religión. Es por fe. Y si en verdad crees que necesitas a Dios y quieres acercarte a Él, repetí conmigo. Señor Jesús. Hoy entiendo que moriste por mí. Que tu sacrificio fue por amor. Perdóname. Te entrego mi vida. Cámbiame. Quiero seguirte. Gracias por amarme, incluso cuando no te amaba. Amén. El misterio del sacrificio no está en el dolor, sino en el amor. Un amor que no se guardó nada. Un amor que dio todo. Un amor que aún te está esperando. En el libro de Marcos capítulo 15 verso 37 dice: Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Aquí Jesús no gritó de dolor, no gritó por temor. En sí, no fue Jesús quien gritó. Aquí gritó el amor. Bien, hermanos y amigos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya sido de bendición. De mi parte me despido hasta un próximo video, bendiciones.